nuevamente. Le pido que los que están de pie ya se vayan acomodando, los invito a que tomen asiento, así podemos cerrar la puerta del salón para no perjudicar el audio. Les pido también, por favor, si tienen celulares prendidos, si podrían bajar el volumen, apagar su efecto, y así podemos dar inicio a este panel de conmemoración que cierra el evento de homenaje a Carlos Cosio. Se encuentra presente también en el salón, nos acompaña acá la señora decana, doctora Mónica Pinto, que nos ha pedido excusarse porque debido a sus actividades quizá no puede quedarse hasta la culminación de esta parte del acto. Le agradecemos su presencia y están presentes para integrar este panel, además del doctor Julio Raffo, el doctor Roberto Bernengo, el doctor Pablo López Ruz, el doctor Eduardo Méndez, el doctor Hipólito Jiménez y el doctor Lula Price. Antes de darle la palabra a los oradores, vamos a hacer mención de las adhesiones que nos han hecho llegar, quienes han disculpado por no poder estar presentes, pero nos han hecho llegar varias adhesiones que nos gustaría dejar mencionadas en este momento. Nos ha enviado su adhesión a Antonio Augusto Cansado Trindade, catedrático de la Universidad de Brasilia, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actual juez de la Corte Internacional de Justicia. También nos ha hecho llegar adhesión Carlos Fernández Cesarego, catedrático de Filosofía del Derecho y Derecho Civil de la Universidad Mayor de San Marcos de Perú, profesor honorario de esta universidad, quien nos remitió la siguiente expresión que nos gustaría dar lectura. Dice Fernández Cesarego: me alegra y le felicito por el acto a celebrarse el próximo 26 de octubre. Ya era hora del postergado y más que merecido homenaje al maestro y amigo Carlos Cosio por su importante y creativa obra filosófica. También desde España, Manuel Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires y director de la revista Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, quien ha manifestado lo siguiente: existen muy buenas razones, dice Atienza, para adherirse a este homenaje que se le tributa a Carlos Cosio en el centro de estudios en el que él ejerció preferentemente su magisterio, a los cuales yo quisiera añadir una que quizás pudiera llamarse de justicia pragmática. Quienes trabajamos en el ámbito de la filosofía del derecho en el mundo latino haríamos bien en considerarnos parte de una tradición cultural a cuya formación Carlos Cosio ha contribuido de una manera sobresaliente, y el hecho de que se haya optado por vincular su nombre con un espacio dedicado al paseo es una manera de recordar que las tradiciones, las buenas tradiciones, no tienen por qué suponer una pesada carga para nadie. También hemos recibido la adhesión de Ana Mesuti, funcionaria de Naciones Unidas, investigadora de la Universidad de Salamanca, de España, quien también nos ha mandado su adhesión y formular unas expresiones que quisiera leer. Quiero transmitir, dice Mesuti, la profunda admiración que siempre he sentido por el profesor Cosio. Una admiración que ya me había transmitido mi padre. En la facultad no tuve ocasión de estudiarlo. Otros y filósofos se empeñaban en olvidarlo. Sin embargo, tanto habría aprendido y tanto me hubiese ayudado a conocer sus ideas para mi formación como jurista. Quisiera ahora, desde Salamanca, expresar mi solidaridad con este acto, que es motivo de gran satisfacción para mí. El hecho de que un joven jurista me haya obsequiado los libros del gran maestro es prueba de que, a pesar de los esfuerzos para borrarlos de la memoria, los grandes filósofos siempre tienen ocasión de renacer. También recibimos la adhesión de Luis Fernando Coelho, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Federal de Paraná, Brasil; Flor Ávila de Puritano, responsable de la revista Frónesis del Instituto de Filosofía del Derecho; doctor José Manuel Delgado Cando, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Zulia, Venezuela; Luis Enrique Rivas Bodio, el juez de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca; Julio César Scatolini, que en el día de hoy, que pensaba venir, me ha comunicado que no podía llegar por motivos de tareas laborales, titular de Introducción al Derecho de la Universidad Nacional de La Pampa; Eduardo Luis Tinán, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de La Plata; Carlos Petoruti, que en sí se encuentra presente también, titular de Introducción al Derecho de la Universidad Nacional de La Plata; Miguel Ángel Ciuro Caldani, profesor titular de Introducción al Derecho y Filosofía del Derecho de la Universidad de Rosario;
y presidente de la Fundación para las Investigaciones Jurídicas, Martín Locló, que se encuentra presente, profesor emérito de la Universidad de Salvador y juez de la Cámara Federal de Seguridad Social. También se encuentra presente Dante Cracoña, profesor regular de esta facultad. El juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Criminal y Correccional y profesor de Derecho Penal, Augusto Marcelino Díez Ojeda, que también estuvo presente, le agradecemos, quien acercó estas palabras. En mi condición de profesional y estudioso del derecho, cumplo en rendir sentido homenaje al profesor Carlos Cosio por su contribución filosófica y epistemológica que permitirá reconstruir el derecho como ciencia de la experiencia cultural en natural armonía con las demás ciencias sociales del hombre y de su conducta. El profesor Carlos Parma, titular de Derecho Penal de las Universidades Nacional de Cuyo y de la Concagua, juez del Tribunal Penal de Menores de Mendoza, quien nos hizo llegar estas expresiones. He tenido la gracia, dice Parma, la gracia de Dios de poder dar conferencias por decenas de países. Donde voy, cuando la conversación jurídica toma vuelo de excelencia, nos conocen por Carlos Cosio. Siento que este enorme embajador argentino en el exilio lleva una impronta ciertamente admirable. Fue un hombre que supo vencer la adversidad, supo vencerse a sí mismo. Nos envía su abrazo fraterno a todos los que tuvieron esta feliz iniciativa. El profesor de Filosofía de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Ramón Antonio Reyes, y por el Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina, Graciela Dures. Por último, no quisiera dejar de mencionar que nos ha hecho llegar el movimiento Proyecto Sur y los diputados nacionales, licenciada Alcira Humedo, el profesor Jorge Cardelli y el diputado Fernando Pino Solanas, la adhesión al acto de homenaje al profesor Carlos Cosio, organizado por el vicepresidente segundo de la legislatura porteña. Bueno, me avisan entonces que también llegó la adhesión de... Perdón, sí. Estaba invitado a participar del panel el doctor Luis Lozano, presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, que nos ha hecho saber excusado de su presencia, que por obligaciones contraídas no pudo estar aquí presente, pero nos hizo llegar también una nota, nos queda esa nota y si quieren le damos lectura, porque son dos presentaciones. Sí, está incluido. Entonces le vamos a hacer llegar a todos los presentes el texto de la nota que envió Lozano. No obstante, eso también lo vamos a colocar en internet para que tenga el acceso a todo el mundo, porque varios han enviado extensas adhesiones, como el caso del profesor Manuel Atienza. Así que bueno, le vamos a dar la palabra al doctor Eduardo Méndez para que dé apertura de este panel. Bueno, ha sido un acto realmente maravilloso que hemos tenido en la explanada de la Facultad de Derecho, y me parece que es un poco antes que la culminación de continuar con el pensamiento de la ecología y del Cosio en particular. Me parece que es no solo un homenaje, no solo un recuerdo de la figura de Cosio, sino que estoy absolutamente convencido que se trata de un verdadero acto de justicia. Voy a ser absolutamente breve, dada la cantidad y la calidad de los ponentes que están en esta mesa, pero no quiero dejar de significar dos o tres cuestiones. Primero, yo fui uno de los alumnos que han transitado por las aulas de esta facultad y que no tuve la suerte de que ningún profesor me haya mencionado la figura de Cosio, ni siquiera su nombre. De hecho, me gradué en esta facultad sin ni siquiera conocer el nombre de Carlos Cosio. De tal manera que, desde el punto de vista existencial, prácticamente el doctor Carlos Cosio en mi vida existencial no existía. Y de hecho, en el año 87 que falleció el doctor, yo lo pude haber conocido. Soy uno de los varios que transitaron por esta facultad que tuvieron la oportunidad de conocer al doctor Carlos Cosio, pero que no pudieron hacerlo por la inexistencia. No existía Cosio, ni siquiera su nombre, ni siquiera su teoría, ni siquiera su filosofía,
Ninguno me lo mencionó. Por suerte lo descubrí con posterioridad. Y un día tuve la suerte y el privilegio, siempre lo digo, de conocer a mi amigo el doctor Raffo, y a partir de ahí conocer con posterioridad, y desde ya tengo palabras solo de agradecimiento hacia la familia de Carlos Cosio, aquí presente, Dolores, Mane, la sobrina de Carlos, el doctor Pedro Cosio, quienes me ayudaron, me abrieron absolutamente las puertas de todos los papeles personales de Cosio que en este momento estoy calificando y clasificando, y desde ya, y este es un acto público y lo agradezco públicamente por abrirme las puertas así de forma tan desinteresada. A partir de ahí, con mi amigo el doctor Raffo, un día le dije: Julio, es necesario, totalmente necesario e ineludible, de que haya una materia, de que exista una materia en la currícula de la facultad, que sea el estudio de la teoría ecológica del derecho de Carlos Cosio. Y así fue. Y en el año 2003-2004 hicimos el proyecto, hicimos el programa, fue aprobado por el Departamento de Filosofía del Derecho, y aquí estamos transitando, y estoy total y absolutamente emocionado en este sentido, porque veo rostros conocidos, veo alumnos que están cursando teoría ecológica en la actualidad, veo alumnos que se han graduado, y veo graduados de hace 2 o 3 años que se han acercado y me han dicho: doctor, no podía faltar en este acto de justicia el homenaje a Carlos Cosio. Como los alumnos en el proyecto. Exactamente. El señor Berreta ha sido alumno de la teoría ecológica y generó, como bien dice el doctor Raffo, el proyecto por el cual hoy estamos reunidos en este acto. De tal manera que para mí simplemente cabe el agradecimiento y la vocación docente que uno tiene, en el sentido de que no hay acto más importante en ese sentido que ver el agradecimiento de los exalumnos hoy graduados y colegas. De tal manera que no podía faltar este agradecimiento y les digo gracias por haber concurrido a este acto. Por otro lado, la teoría ecológica, el pensamiento cosiano, tiene una actualidad tan tremenda, y quiero hacerme partícipe también de que el año que viene va a salir el libro Ideología y Derecho, seguramente, en el cual están contemplados todos los análisis de la teoría ecológica con su relación con el marxismo y demás. Su propio nombre lo indica, ideología y derecho implica toda una categoría de análisis absolutamente fundamental, novedosa e importantísima para el mundo del derecho, sin duda alguna. De tal manera que el pensamiento cosiano sigue teniendo una actualidad tan importante que las categorías de poder, las categorías de la filosofía política en general, han sido tratados desde el punto de vista de la filosofía del derecho y trasplantadas a la filosofía política de una manera total y absolutamente novedosa y brillante por parte del filósofo que hoy homenajeamos. El contenido existencial de la política, el sustrato existencial de lo que son los elementos de la filosofía política, los análisis del poder, los análisis de las fuerzas políticas, cómo funcionan a través de la ideología, los intereses que están en este ámbito de la ideología, del poder, de las relaciones sociales, el concepto de subjetividad. En fin, todos elementos que van a ser absolutamente... Pero si tenemos afirmaciones simplemente esta tarea de recuerdo, de homenaje de Cosio, yo creo que con la aparición
del libro Ideología de Derecho va a ser un elemento absolutamente importante para los que están interesados en la política en general. Hasta el análisis actual de los indignados europeos, yo creo que Carlos Cosio tendría muchísimo que decir. Tan importante es eso que me permití, simplemente voy a leer un comentario que hizo Norberto Bobbio en el año 1969, cuando hizo la recensión del libro de Cosio, La plenitud del orden jurídico. Reitero, 1939, Norberto Bobbio hizo el análisis de este libro y dijo lo siguiente: Cosio es el filósofo del derecho con el cual uno puede entenderse. Tiene nuestras mismas preocupaciones y entre ellas, principalmente, la de no hacer de la filosofía del derecho el uso de los teóricos abstractos ajenos a la experiencia jurídica e inmersos en razonamientos estériles. Y también dijo: Cosio está convencido de que nuestra disciplina debe aproximarse a la vida concreta del derecho si quiere vencer la batalla contra la indiferencia y la hostilidad de los juristas. Esto lo dijo Norberto Bobbio de Carlos Cosio hace muchísimos años y yo creo que es tremendamente actual. El análisis de la ideología, el análisis de la filosofía como un sustrato realista, culturalista, intersubjetivo, del reconocimiento del otro, de cómo reconocemos al otro, de cómo está el conflicto, de dónde está el conflicto, de dónde está la solidaridad, la cooperación, en fin, todo el plexo axiológico, toda la materia de interpretación de las conductas humanas, su método empírico dialéctico, la creación intersticial de los jueces. Todos estos elementos conjugan una filosofía del derecho absolutamente novedosa y que debemos, y esta es nuestra tarea, actuar permanentemente para su divulgación, estudio y reflexión. Hace muchísimos años atrás, a Cosio se lo ignoró cuando se lo echa de esta facultad. Las nuevas generaciones, y en eso estamos absolutamente inmersos y convencidos, debemos rescatar el pensamiento ecológico como un elemento absolutamente total de lo que es la filosofía del derecho en particular. Quería referirme también, para finalizar, simplemente, de que cuando el doctor Cosio es designado profesor emérito de esta facultad, con la firma del doctor Bulín, que lamentablemente no lo veo en el acto, pero sí lo veo al doctor Guarinoni, que era subsecretario académico en esa época, de tal manera que en el año 84 fue designado profesor emérito gracias al aporte del doctor Bulín y firmado también por el doctor Delich. Simplemente dejo sentado mi compromiso de proseguir con la divulgación de este pensamiento filosófico absolutamente novedoso, actual y que nos sirve permanentemente para el análisis de nuestra profesión, para verificar el comportamiento de todas las realidades sociales y fundamentalmente me quedo con la definición de justicia de Carlos Cosio: dar más al que menos tiene para igualar su nivel de partida. Este debe ser, por lo menos para mí lo es, el eje del conocimiento ecológico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Para optimizar el tiempo, no lo mencioné, lo omití antes, vamos a dedicarle 10 minutos de la intervención a cada uno de los panelistas para poder aprovechar también la intervención de la calidad y la cantidad de concurrentes. Así que le doy la palabra al representante del Instituto Norpatagónico, Carlos Cosio, el doctor Hipólito Jiménez. Buenas tardes. Comienzo expresando mi profundo agradecimiento a las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el enorme acto de justicia que representa la imposición del nombre Carlos Cosio al paseo de acceso a esta prestigiosa facultad.
El mismo sentimiento necesito transmitir a los organizadores de este acto de homenaje al ilustre jurista, que me permiten, como abogado patagónico, compartir este momento, único sin duda, con relevantes colegas. Tarea difícil resulta determinar, aún mínimamente, el contenido de este mensaje. Quizás sea ello debido a mi falta de práctica en la preparación de los mismos, infrecuentes en mi lugar de origen, o quizá la enorme estatura espiritual del homenajeado obliga a meditar muy detenidamente lo que respecto de él haya de referirse. Sea ello lo que fuere, si alguna singularidad mis palabras podrían aportar y despertar algún interés, debían girar en torno a mis vivencias en relación con el pensamiento posiano. Así, las que experimenté siendo un estudiante patagónico de la Universidad Nacional de La Plata, al tomar primer contacto con el derecho a través del maravilloso texto Introducción al Derecho de los doctores Astalión, García Olano y Vilanova, o al impacto que sobre mí produjo posteriormente la obra del doctor Carlos Cosio, la teoría ecológica del derecho y el concepto jurídico de libertad. Referir posteriormente a ustedes una experiencia, quizá privilegiada, de poner a prueba a pleno las herramientas conceptuales que nos provee la ecología en el ejercicio de la magistratura, al acceder como vocal de la Sala B de la Cámara de Apelaciones, con sede en la ciudad de Trelew, de la provincia del Chubut, y ejercer allí la judicatura por 7 años y medio. El asumir tamaño desafío me resultó posible por la adhesión que en mí despertaba y despierta, por cierto que cada día con más fuerza, la teoría ius filosófica del maestro Cosio, con su permanente apego al análisis fenomenológico de la sentencia judicial, de la experiencia jurídica y de la vida misma. Siempre sentí que el tránsito satisfactorio por esas experiencias lo debía a mi maestro, a quien personalmente no conocí. ¿Cómo no conmoverme en este homenaje? Graduado como abogado, volví a mis soledades patagónicas, recreando en cuanta oportunidad tuve mis convicciones jurídicas. Pero el sólido mensaje invernaba en los textos de la biblioteca. Sin embargo, un hecho sorprendente hizo variar totalmente el escenario. En el año 1994 fue incorporada la carrera de Derecho entre las que se cursaban en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, dictándose la misma a partir de su creación en las sedes Puerto Madryn, Trelew, Esquel y Comodoro Rivadavia de la provincia del Chubut. Respondí a la convocatoria de integración de los cuerpos docentes y desde entonces estoy a cargo de las materias Introducción al Derecho y Filosofía del Derecho en la sede Puerto Madryn y Filosofía del Derecho en la sede Trelew de la Universidad. Se comenzó de cero las tareas y mis textos de estudiante platense se constituyeron en el material de estudio de estas materias. Comprendí entonces cabalmente cómo el mensaje espiritual en ellos contenido cobraba nueva vida. Cesaban en su letargo tras una larga espera e intactos eran vínculo de comunicación y entendimiento social. En el año 1995, por decisión de algunos docentes y estudiantes, creamos el Instituto Carlos Cosio, con sede en Puerto Madryn, cuyo cometido fundamental consiste en apoyar la formación de los estudiantes de Derecho, promover la investigación social y organizar eventos de intercambio y divulgación en materia de teoría general y filosofía del derecho. A la fecha, y bajo el título Jornadas no patagónicas de Teoría General y Filosofía del Derecho, hemos concretado 2 exitosos encuentros,
con participación de relevantes juristas nacionales y extranjeros. El maestro Cosio nos recuerda en su teoría ecológica los hallazgos de la filosofía existencialista en sus reflexiones acerca de la finitud de la vida y del rol ontológico que en ella juega la muerte, rematando en la incuestionable conclusión que la verdadera inmortalidad del hombre radica en las huellas que dejan las creaciones de su espíritu. Maestro, usted batalló en vida y después de ella como un titán contra lo inauténtico, contra las ideologías anidadas en la ciencia del derecho, contra la cobardía como escapismo intelectual y funcional. La reacción que su pensamiento desató es la mejor prueba de sus aciertos. Este maravilloso acto expresa de la manera más contundente su triunfo, y el lugar para el homenaje no pudo ser mejor elegido. En esta casa resonó su pensamiento docente. Aquí protagonizó usted, con la mejor cabeza europea en materia de filosofía del derecho, el mayor debate sobre dicha materia de que se tenga registro. Mas tampoco fue ajeno este lugar en momentos en que el poder institucional fue sojuzgado por la fuerza a las medidas arbitrarias que lo privaron de sus cátedras universitarias y a la orquestación de un complot de silenciamiento en su contra. Aspiro a que este acto sea solo el comienzo de un proceso que habrá de jalonarse con muchos otros que revelen que los argentinos hemos comenzado a transitar un nuevo tiempo, el que impere la tolerancia, la altura de miras, la excelencia, y en el que la verdad ocupe el sitial de honor en la vida social y universitaria. Como hombres de derecho nos cabe la responsabilidad de la iniciativa, del protagonismo en la acción de cambio. El descreimiento social sobre nuestros saberes profundos, y a nosotros nos incumbe modificarlo. Nos va en ello nuestra fe en el derecho y nuestras propias vidas a él dedicadas, si entendemos haberlas vivido con autenticidad. El ideario cosiano es faro que ilumina el camino, mas para ponernos en marcha en la colosal tarea de cambio, el posible consenso acerca de la trascendencia que reviste el tipo de formación que reciben los abogados, disponiéndonos a su debate crítico, representaría un enorme paso en tal dirección. Para finalizar, quiero compartir con ustedes una convicción profunda acerca del empirismo jurídico al que la teoría ecológica adscribe. Observo que la misma enraiza fuertemente con el pensamiento ius filosófico alberdiano, lo que le da una dimensión histórica que ninguna otra corriente puede exhibir. Al par de ello, y en dimensión geográfica, a las ya conocidas adiciones y reconocimientos que la ecología ha recibido en diversos países de Iberoamérica, se suma ahora las fuertes coincidencias que ella mantiene con la denominada teoría jurídica crítica norteamericana a través de su más conocido representante, el doctor Duncan Kennedy. Consolidación histórica y geográfica que abre enormes proyecciones a su ideario. Muchas gracias. Quisiera dejar de mencionar que se acaba de hacer presente y a quien le agradecemos la presencia del doctor Luis Lozano, que se encuentra acá y vamos a invitar si quiere hacer uso de la palabra, le voy a dar la palabra entonces al doctor y profesor de la casa Pablo López Ruz. Muchas gracias por la invitación. Simplemente quería transmitir 3 reflexiones al auditorio. Primero, mi encuentro con Carlos Cosio, que
fue intelectual y existencial. En segundo lugar, algunos años de vida que compartimos, los finales de Citer, entre 1981 y 1987. Y en tercer lugar, dejarles 3 reflexiones de discusiones interesantes que he tenido en esos años con Carlos Cosio. Con Carlos Cosio les dije que tuve una vinculación intelectual. Yo estudié en La Plata. En La Plata, el panorama de la introducción al derecho se abría, es decir, en 2 cátedras. Una cuya titularidad estaba en manos del doctor Julio Cotorrúa, eximio, es decir, profesor, brillante, es decir, profesor que seguía la ecología. Por otro lado, teníamos una cátedra kelseniana. Y como no había libertad de elección, sino que podíamos salir sorteados, aquellos que no queríamos, es decir, reprobar, teníamos que estar preparados para caer o con la cátedra eológica o con la cátedra kelseniana. De manera que mi primer contacto intelectual con Cosio, a partir de Cotorrúa, fue la grandeza de un profesor argentino que había podido discutir a la cabeza más relevante, es decir, de Europa. ¿Y por qué digo esto? Porque recién empezaba, es decir, Hart, y no tenía, es decir, la fama ni la obra, es decir, que realiza, es decir, a partir de Oxford, y que viene a ser el sucesor de Kelsen, ¿no es cierto?, es decir, en Europa. Entonces, hasta esos momentos, Kelsen aparecía, es decir, como la gran figura. Y un jurista argentino, un filósofo del derecho argentino, lo había discutido, había discurrido, había merecido homenaje por parte de él al nombrarlo director en varias revistas, es decir, de Europa, cosa que me llamó poderosamente la atención. El contacto existencial lo tengo a partir del año 1981. En 1981 se producen, es decir, 2 eventos. El 100º natalicio de Hans Kelsen, en el cual la Universidad de Viena le organiza un gran homenaje. Los únicos 2 profesores argentinos que tuvimos fue Roberto Bernegro y yo. Con motivo de ese congreso, es decir, realizado en Viena, donde se discutió lo que sería el pensamiento tardío de Kelsen, cuando yo vuelvo, un grupo de amigos, es decir, platenses, me invitan, es decir, a exponer qué novedades teóricas traía en La Plata, y yo les dije, miren, tenemos que hablar de otro tipo de temas, tenemos que hablar de la influencia del pensamiento filosófico de La Plata en la difusión de Kelsen, porque de alguna manera, desde La Plata, desde 1934, Carlos Cosio difundió la obra de Kelsen, haciéndola conocer, criticándola, y con gran sorpresa en la biblioteca de Kelsen me encontré con la clase con la cual Carlos Cosio, es decir, aprueba su examen como profesor titular en La Plata, que se la manda dedicada, ¿no es cierto?, es decir, a Hans Kelsen. El título era La relación entre el derecho y moral. Y está en la biblioteca, ¿no es cierto?, de Kelsen. Cuando esta conferencia, es decir, que yo di en La Plata, o este coloquio, algunos buenos amigos, entre ellos el doctor Juan Carlos Smith, me lo hizo publicar en La Ley, única publicación que tuve yo en La Ley en toda mi carrera. Y la gran sorpresa que tengo es decir que una vez saliendo de la clase se acerca un joven y me dice, ¿usted lo conoce al maestro Cosio? No. Mire, el maestro Cosio quiere dialogar con usted. Le digo, mire, joven, es muy temprano para bromas. No se lo digo en broma, se lo digo en serio. Ha leído un artículo donde usted habla de la influencia de él y de todo lo que movió a Latinoamérica y Europa en materia de pensamiento kelseniano. Y el profesor Cosio quiere hablar con usted de lo que escribió. Le digo, mire, como broma está muy bien, se lo vuelvo a repetir. Me dice, no, bueno, ¿usted quiere ver a Cosio? No, sí, por supuesto que lo quiero ver. Pero un joven que hoy es abogado, el doctor Carlos Lescano Brordo. Lescano Brordo, el papá de este muchacho, fue un alumno de doctorado, es decir, de Carlos en La Plata, y era el lugar donde cada vez que Carlos iba a La Plata dormía, en la casa de ellos.
Carlos era un hombre muy sensible, necesitaba siempre, ¿no es cierto?, un marco, es decir, afectivo de contención, y él lo encontraba, es decir, en esta familia platense. En 1981, con varios profesores del país, algunos de ellos hoy presentes, con Ariel Álvarez Camariol, con Olsen Girardi, con Eugenio Urín, con Carlos Archurrón, con Roberto Bernengo, se nos ocurrió hacer un Congreso Mundial de Filosofía. En 1981, y por supuesto también con el profesor titular de La Plata, Juan Carlos Smith. En medio de todas esas figuras, y yo siendo muy joven, todos deciden nombrarme secretario del Congreso. Y realmente, es decir, fue un Congreso que convocó a muchísimas, es decir, gentes y profesores del exterior desde las más distintas, es decir, tendencias. Y fue un Congreso que después durante años se recordó. Con motivo de ese Congreso hicimos una serie de jornadas de preparación para el Congreso e invitamos a todos estos profesores que he citado y otros más a exponer, es decir, sus teorías, y también le invitamos por primera vez después de muchos años a Carlos Cosio. Entonces, con Carlos Cosio veníamos, es decir, dialogando, y le digo, ¿de qué quiere, de qué va a hablar? Mire, póngale este título. Hasta ahora he hablado de Kelsen Cosio. Ahora el título que le voy a poner es Cosio Kelsen, punto final. Y resultó ser que se dio una exposición de 3 horas. Todos los que lo conocemos sabemos el apasionamiento de Carlos. Y estuvo 3 horas y la gente no se movía, ¿no es cierto?, es decir, porque fue apasionante. Dijo, desde hoy no vuelvo a hablar más, ¿no es cierto?, es decir, de Kelsen. A partir de ahí, los contactos con Cosio se hicieron frecuentes. Viajaba entre 3 y 4 veces por año, es decir, a La Plata, y entonces los años que siguieron, ¿no es cierto?, además de diálogos que tuvimos con él, se organizaron algunas jornadas. Recuerdo que en el 84, en 1984, a través de la Fundación JUS, del jurista Morelo, le organizamos también unas jornadas de homenaje a los 80 años, es decir, que había cumplido, y a los 20 años de la teoría holológica, de la que participó Julio Rúa, de la que participó Carlos Archurrón. Fueron, ¿cierto?, es decir, 3 oposiciones. En el Congreso Internacional de Filosofía del Derecho, que se inicia con 650 adherentes, acto inaugural, le dimos a Carlos Cosio, logramos que la Universidad de La Plata lo nombrara, es decir, profesor emérito, en 1982, en presencia de 50 y pico de profesores extranjeros de Europa, de la península escandinava, de Polonia, como Jerzy Wróblewski, que vino, es decir, para encontrarse de Italia, es decir, que fue Renato Treves, hoy fallecido, ¿no es cierto?, en presencia de todos ellos se le dio el título de profesor emérito. De ese congreso recuerdo algo que fue muy importante. Yo viajé también en el otoño romano al homenaje italiano que se le hizo a Kelsen en la enciclopedia italiana. Y allí me encuentro con Treves. Treves había sido un profesor que, perseguido por el fascismo, lo trae, es decir, Carlos Cosio, a enseñar a la Universidad de Tucumán. Y entonces le dije, mire, estamos organizando, y usted es de La Plata, dice, es decir, yo era muy amigo de Cosio, pero creo que Cosio no se quedó muy bien conmigo. Y le digo, mire, ustedes ya tienen alguna edad, ¿por qué no vuelve usted al país? Lo invitamos nosotros y se encuentra con el maestro. Y en el Congreso de La Plata se encontraron Treves con Cosio y parece, es decir, que bueno, llegaron a conciliar o limaron, es decir, todas esas asperezas. Y el discurso final, como es habitual hacerlo en este tipo de congresos, lo pronuncia el profesor de mayor edad. Y en ese entonces era Treves. Y Treves trazó un muy lúcido cuadro de la importancia en la filosofía del derecho de la figura de Carlos Cosio, que hoy nos recordaba Carlos Carco. Pero enlazó algo más, es decir, enlazó, ¿no es cierto?, es decir, la transición que hace Cosio, la ruptura que significa la filosofía del derecho y el enlace y la apertura a las nuevas tendencias filosóficas, entre ellas precisamente la analítica, recordando que había sido Carlos Cosio el que en esta facultad, ¿no es cierto?, abre un simposio de discusión sobre von Wright, que después influyó tanto, ¿no es cierto?, es decir, en nuestros estudios.
Bueno, les podría contar también, después las tertulias siguieron en casa, Cosio me honraba viniendo a casa, se juntaron 40 o 50 personas cuando yo vivía en La Plata. A él le interesaba dialogar mucho con los filósofos, hicimos muchos encuentros, sobre todo con el grupo de Mario Presas, que era un fenomenólogo, es decir, de La Plata, y siempre surgía, ¿no es cierto?, una riqueza de contenido total. Finalmente, para no agotar el tiempo, yo les quería dejar que de mis diálogos no he sido discípulo de Cosio. Se lo dije a él en el Congreso de Filosofía de La Plata, él, ¿no es cierto?, es decir, apuraba y me decía, quiero conocer su posición. Le dije, no, si yo he entendido bien, yo no puedo ser discípulo suyo. Los discípulos suyos tienen que aspirar a ser maestros. Fue una respuesta un poco formal, para tratar de no comprometerme, pero magnificándolo y diciéndolo, miren, quien ha compartido con usted tiene que aspirar a ser maestro, no puede conformarse con ser un discípulo. De manera que si yo quiero hacer algo parecido a usted, tendré que crear una teoría, cosa que por cierto ni lo he hecho ni creo que lo pueda, ¿no es cierto?, decir así. Y finalmente les digo tres ideas que a mí me impresionaron siempre, es decir, de Carlos Cosio. Carlos Cosio, en su pensamiento filosófico, sostenía una idea que no es compartida, es decir, por lo menos en todos nuestros grupos. En primer lugar, Cosio sostenía que la filosofía del derecho se tenía que fundar en una gran filosofía. En este sentido, era notable, ¿no es cierto?, es decir, su idea de decir, no puede haber filosofía del derecho que no pueda estar fundada en una gran filosofía. Y por eso yo le repasaba la triada de grandes filósofos que él ubicaba, pero además la cantidad de ramificaciones y cómo él, bien, mal, regular, fue trabajando, es decir, con todas esas ideas. Kant, Husserl, Heidegger, pero también era Dilthey, pero también era Richter, pero también era, es decir, el neocantismo, trabajaba con los hilos del culturalismo y también trabajaba, es decir, con el neocantismo en Marburgo, con todas las limitaciones que puede ser. Segundo, con relación, es decir, a ya la filosofía del derecho, Cosio siempre sostenía que había que pensar el problema del derecho y tuvo siempre una gran definición. La teoría del derecho o el derecho es razón práctica, no es razón teórica, es razón práctica. Y esta fue una gran idea que todo un movimiento de reivindicación de la rehabilitación práctica que hoy se ve en el mundo, de alguna manera, es decir, lo aproxima o se acerca o se puede conectar, ¿no es cierto?, es decir, con él. Y una tercera idea derivada de estas dos, no puede haber teoría que no se vincule con la práctica. Si una teoría es porque tiene que ayudar a fecundar y a resolver problemas prácticos. No podemos decir, no sabemos para qué sirve la teoría. Es una bella teoría, alguna vez descubriremos. No, la propuesta de Cosio era otra. Si esta es una teoría en serio, tiene que ayudar a resolver problemas específicos del derecho. Y por eso él se conectaba tanto con excelentes, es decir, cultores dogmáticos, como han sido citados, Linares, Coteil, tantos, es decir, abogados importantes, comercialistas, porque le suministraban problemas, inclusive con los contractualistas. Recuerdo simplemente al maestro Escota, ¿no es cierto?, o, es decir, a Federico Quinteros, a quien le dedica, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, es decir, una monografía jurídica, la teoría de la imprevisión, donde demuestra, cuando se discutía, es decir, en nuestros tribunales, si el Código Civil recepcionaba o no la teoría de la imprevisión, ¿por qué? Es decir, esta teoría, es decir, era aceptable y cómo a partir del pensamiento axiológico y de la ideología se podía dar una buena explicación de por qué los jueces no querían aplicar la teoría de la imprevisión. Esto puede ser discutido o no, pero cuando uno hoy trabaja y uno está trabajando en obras de Alexis, en obras de Dworkin, ¿no es cierto? Es decir, en toda esta gama de filósofos del derecho que han puesto la agenda de los últimos 50 años de la filosofía del derecho, o no, hay puntos de aproximación, en las ideas, es decir, que se han concebido. El derecho es razón práctica, la importancia de la decisión judicial, la importancia de la teoría, es decir, yo les quería dejar estas ideas, les agradezco mucho a los organizadores y fundamentalmente, ¿no es cierto?, a los miembros del Instituto Cosio. Le vamos a ceder la palabra a la
actual presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, Jorge Douglas Price. Quiero señalar que se ha hecho presente mi titular y amigo, el doctor Balcesa. Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes a los miembros del instituto, a los organizadores de este absolutamente merecido acto de, podríamos decir, de reparación, y que, como decía en ocasión de descubrir el recordatorio y del paseo del profesor Carlos Cárcova, constituye un episodio de clausura de un modo de constituir las relaciones ideológicas en nuestro país, del cual, como ha sido ya dicho muy repetidamente, y no voy a hartar con el concepto, el profesor Cosio fue a su vez una víctima de esas prácticas y al mismo tiempo un héroe intelectual de los no muchos que nuestro país tiene, en el sentido de conservar la lucidez ideológica a lo largo de toda una vida a lo largo de la cual nuestro país sufrió los más increíbles vaivenes ideológicos, y él supo permanecer firme en sus convicciones, consistente en sus convicciones, y practicando en la vida personal aquello que enseñaba en la cátedra dentro de la facultad y en la cátedra fuera de la facultad, por lo que me parece una idea metafóricamente correcta la de que su nombre esté en los lindes de la facultad y no dentro de la facultad. Significa muchísimo para los que pudimos acceder al conocimiento de él. No tuve el honor y el placer de conocerlo personalmente, pero sí de conocerlo en estas aulas. No tuve, inversamente, la desgracia del profesor Méndez de que ni siquiera se lo mencionaran, porque sí pude estudiar al profesor Cosio y la teoría ecológica cuando cursé mis estudios en esta universidad, en esta facultad. Quiero decirles, como presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, que es por personas como Cosio, por personas como Carlos Nino, que fue quien me lo hizo conocer. Quizá quienes piensan intelectual y teóricamente entre Nino y Cosio puedan pensar que hay distancias, y sí las hay, pero la valía intelectual de personas como ellos son las que constituyen, las que logran desarrollar ciudadanos íntegros, ciudadanos y ciudadanas íntegros. Fue justamente en estas aulas y en las clases de Carlos Nino que pude conocer esta teoría y que pude empezar a vislumbrar algo que creo que solamente Cosio, entre nuestros y filósofos, hizo. Y lo acaba de decir Pablo López Rufo. Intentar construir una teoría del derecho con bases suficientes en la antropología filosófica, en la epistemología y en la axiología. Tres basamentos que sostengo y que creo que de alguna manera indirecta, si he llegado a concebir esa idea, ha sido precisamente por Cosio. Tres basamentos que están presentes, según sostengo, en toda teoría jurídico-política. El descubrimiento que permite hacer Cosio de las motivaciones ideológicas de los métodos jurídicos, del llamado método jurídico, de la teoría de la interpretación, como alguna vez me lo explicara justamente o me introdujera ese conocimiento Carlos Cárcova, revela la profundidad
y la diversidad del pensamiento de Carlos Cosio. Poder separarse de lo que el discurso, ya sea tradicional de la dogmática o tradicional de la propia filosofía del derecho, nos enseñaba, para entrecruzarlo con la filosofía política y poder hacer ver cómo los desarrollos de la teoría del derecho eran funcionales a las ideologías, es algo que solo maestros de la talla justamente de Kelsen o de Carlos Cosio han podido lograr. No es extraño que aquí se haya repetido y se haya traído tantas veces el recordatorio del debate con Kelsen. Sí, claro que puede ser que Firpo haya sido sea recordado porque peleó con Dempsey, pero el punto es que hay que llegar a pelear con Dempsey. Y el hecho de que Kelsen se haya llegado hasta estas aulas para debatir con él es el reconocimiento de un adversario que tenía la misma talla intelectual y que pudo replicar y contestar con esa misma solidez que digo, vuelvo a señalar, con una filosofía antropológica sólida, con una teoría axiológica sólida y con una teoría epistemológica sólida. Uno puede discutir por ejemplo, la teoría husserliana del conocimiento, de hecho lo hago. Pero lo que uno no puede dejar de reconocer es que Cosio aplica el método husserliano del conocimiento a su propósito teórico con rigor. Y esto, convengamos, seamos autocríticos de nuestra propia disciplina, no es frecuente entre los filósofos. Y entonces creo que esto es lo que enaltece y engrandece la figura de Carlos Cosio y por eso nos tiene hoy aquí reunidos. Déjenme terminar diciendo que traigo para ustedes, sobre todo para los organizadores, para todos los presentes, las palabras de adhesión que luego entregaré a los miembros del Instituto, del presidente de la Asociación Brasileña de Filosofía del Derecho, el profesor Marcelo Campos Galupo, profesor de la Universidad Federal y de la Universidad Católica de Belo Horizonte, quien llega hoy. Intentamos que su vuelo pudiera ser cambiado para que llegara a este acto, pero no fue imposible, y me pidió que muy especialmente transmitiera, porque en el Brasil, todos ustedes lo saben, sobre todo por la figura de Miguel Reale, hay una enorme recepción de la teoría ecológica y muchos de nuestros colegas brasileños se sienten tributarios de ella. Así que les transmito estas palabras de reconocimiento y de acompañamiento, y también las del decano de la Universidad Nacional del Centro, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro, uno de nuestros asociados, el doctor Eduardo Lapenta, y también del decano de mi facultad, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, el doctor Omar Burgey, quien me ha pedido que les haga llegar felicitaciones por la iniciativa y también una adhesión a la figura del maestro Cosio. Muchas gracias. Vamos a ceder la palabra ahora al profesor emérito de esta casa, el doctor Roberto Borrell. Bueno, en realidad se ha hablado tanto sobre cosas que yo tenía poco que decir. Tendría que decir ya que doctor, seguramente mucha importancia. Yo conocí a Cosio al entrar a esta facultad, estoy hablando de la prehistoria, yo empezando ese estudio. Y es claro, entre la gente que había acá, el único que era un maestro era Cosio. Además era un profesor, más o menos andinos, y francamente rápidamente olvidados. Pero Cosio era un maestro en el sentido clásico de la maestra. Primero, sus clases eran maravillosamente bien organizadas.
Bueno, es una tradición que se había perdido. En las clases y una especie de charla compartida. Cossio daba clases que formalmente eran capítulo del libro. Segundo, los cursos de Cossio pretendían tener algún carácter sistemático, no eran improvisaciones semanales. Era un curso que se iba desarrollando, que tenía comienzo, mediados y finales. Y sobre todo, que hacía mucho hincapié en los orígenes de su pensamiento. Es decir, no pretendía ser una llamarada reciente, sino insistía en que había que partir de los clásicos, en que estaba sobre todo Kant, y posteriormente, en ese momento estaba de moda, Husserl y Heidegger. Pero la otra cosa de Cossio, está bien, yo me recibí y fui alumno de él toda la vida y nos mantuvimos toda la vida en relación. Pero realmente una persona muy estimable, pero al mismo tiempo era una persona complicada y trágica en la situación argentina, porque no encajaba bien en las estructuras universitarias. Eso siempre un personaje un poco estimulante, pero sorprendente. Pero a mí me sorprendió otra cosa de Cossio, porque yo después tramité mucho y circulé con algunas de las personas que Cossio había tratado y discutido, sobre todo con Kelsen, que fui alumno en Ginebra, y que me importaba mucho. Y con el pensamiento, curiosamente, de algunos de los pensadores o escritores existencialistas de aquella época, pero básicamente fundamental fue Heidegger. Entonces, claro, la versión Cossio de Kelsen y la versión Cossio de Heidegger no coincidían mayormente con lo que los mismos autores exponían. Tenía otro background y otro tipo de interés. Por tanto, la problemática que desarrollaban era muy distinta. Todos ellos variaban ampliamente sus obras. Es casi inaudito que se hable de la obra de Kelsen o la obra de Cossio. Cuando escribieron casi durante 80 años, sería muy preocupante que tuvieran una única teoría. Tuvieron muchas variaciones, variantes, influencias, etc. Por tanto, hablar de la teoría ecológica, bueno, habría que pasarlo al plural, las teorías ecológicas y las cosas que aparecieron entre ellos. Pero Cossio tuvo una gran virtud. Fue realmente muy fácil para él reconocer otras doctrinas y ampliar su campo de conocimiento. De tal manera que no era un profesor dogmático, de ninguna manera. Es verdad que exponía lo que en ese momento era la teoría ecológica del momento. Pero lo importante es que aceptaba la existencia de otras líneas de pensamiento, aunque él no las participara al 100%. Basta pensar, en la década del 50 empieza la influencia del marxismo en Cossio, que realmente era ajeno a Husserl y a Kant. Pero Cossio lo trae a colación y también era ajeno a buena parte del pensamiento marxista, porque Marx no había desarrollado una teoría del derecho. Así que exponer ese problema es importante. La otra influencia grande que tuvo Cossio y que me parece destacar es la de Ortega y Gasset. Cossio, buena parte de su obra la trata el problema de los valores. Los valores es una palabra un poco enigmática, que hoy por hoy no se sabe muy bien qué quiere decir, pero en aquel entonces, estoy hablando de la década del 50, era un centro de la investigación. Y Cossio tenía un interés fundamental en el problema de los valores. Y justamente, aunque él partía del texto de Ortega y de Scheler, había tratado de formar una teoría propia de los valores, lo cual sé que le abrió un campo a su vez para él casi gnóstico, porque la teoría de los valores de Cossio es francamente de tipo metafísico. Y justamente la metafísica de Cossio, que la ciencia dogmática positiva del derecho, era un terreno de nada. Entonces, hablar de la justicia, de la solidaridad, etc., en términos de valores, le obligaba a pensar los valores de una manera inédita e interesante. Esa etapa del pensamiento de Cossio que desarrolló en varios escritos de finales de la década del 50, sobre todo el 60, es una etapa difícil de unir con otras épocas de su vida, porque no tenía antecedentes, ni aún en el pensamiento que había desarrollado en Tucumán,
en La Plata y en Buenos Aires. Otra cosa que José me señaló siempre, que era importante, que se olvida fácilmente, es su origen en Tucumán. Es decir, Tucumán no era una parte improvisada, sino que Tucumán no solamente ya en la guerra había recibido pensadores importantes, sino que anteriormente había desarrollado cierta línea de pensamiento que había influido mucho en él personalmente. Cosa tenía, por tanto, esa tradición filosófica, que era ajena a la porteña o a la de La Plata, que le venía de una línea distinta de pensamiento que era el tipo tucumano. Entonces, cuando uno encontraba a Cosio acá en la Facultad de Derecho, se encontraba que él trataba con un autor que pretendía ser keynesiano, pero con influencia de Bergson, de donde provenía la idea de intuición, básicamente, y ideas que él tomaba, aunque no era la versión original, de Heidegger y sobre todo de Ortega. Entonces lo sorprendente para mí en Cosio fue la variedad de su pensamiento, la riqueza de su pensamiento, pero sin ser dogmático, era la tolerancia intelectual por antonomasia. Y esto provocó que en sus discípulos, en las distintas generaciones de discípulos que ha habido de Cosio, de ver las generaciones, yo digo pertenecer de segundo a tercero, también hay una gran disparidad, pero no es una disparidad que sea conflictiva, es una disparidad que permite pensar muchas cosas con diversas pautas y diversos criterios. Y eso Cosio realmente fue un defensor y un iniciador que nos inculcó a todos nosotros. Bueno, me parece que terminaste que me ofrece la Facultad de Buenos Aires, con lo cual también Cosio tuvo una relación conflictiva, porque Cosio estuvo en la facultad, dice que lo echaron de la facultad, pero luego volvió a la facultad. Cuando murió era profesor emérito de esta facultad. Entonces, hay una cuestión complicada en su vida con respecto a la relación de estas instituciones pedagógicas y culturales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bernengo. Antes de terminar, vamos a concluir por lo menos el panel y después vamos a dar la ocasión de aprovechar el trío concurrido salón que tenemos acá para que puedan expresarse los que están presentes. Le vamos a dar la palabra a Julio Raffo, sino antes agradecer que nos hicieron llegar del Departamento de Publicaciones de la Facultad, queríamos mencionarlo, a los oradores, el último número de la revista Lecciones y Ensayos. Así que tiene la palabra el doctor Julio Raffo. Gracias. Bueno, aclaro que la metodología, hay muchos que me sugirieron, pidieron la posibilidad de decir algunas palabras. El doctor Lozano se había excusado, acaba de llegar tarde, no sabíamos si llegaba a donde va, nos mandó su ponencia, la hemos impreso, la vamos a distribuir. Pero después de palabras vamos a abrir el diálogo de los amigos de Cosio o los que quieran decir algo. Sé que hay varios anotados, vamos a escuchar atentamente. Yo quería transmitirles que estoy emocionado, conmovido y no voy a hablar absolutamente nada de las ideas de Cosio porque ya se ha dicho bastante, queda mucho por decir, pero hay muchos aquí que no necesitan que yo les diga nada, que les explique sobre las ideas de Cosio porque las conocen muy bien y los que quieran saberlo están los libros de Cosio que les van a explicar mejor que yo. Pero sí puedo dar algunos testimonios para presentar algo de la figura de Cosio que no está en el libro y que yo viví. Yo lo conocí a Cosio en 1964, con ocasión de la presentación de la segunda edición de la teoría ecológica, que es en 1964. Mi maestro, profesor de introducción al derecho, Cueto Rúa, hablaba de un pensador Cosio que yo pensaba que Cosio, que Kant, que estaban en el top posturano, y no, existía, vivía acá cerca. Y en la ocasión de la presentación de la teoría ecológica se hizo una serie de conferencias semanales en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que tenía el viejo local de la calle Lavalle, en que cada semana algunos de sus discípulos hablaba, cuestionaba, decía algo, discutía temas de su libro. Y por ahí desfiló Imas, Juan Francisco Henares, y bueno, Cueto Rúa invitó a sus alumnos, entre ellos yo, en esta facultad, en la zona de abajo.
Yo me fui a esa conferencia, podría recordar algunas cosas que dijo Cueto, lo que dijo Cosio. Lo cierto es que ahí descubrí la existencia física de ese filósofo que Cueto Rúa enseñaba magistralmente en sus clases. Y terminó la conferencia, se aproximó gente a hablar, a escuchar. Yo era inquieto en aquellos tiempos, no sé si lo sigo siendo, pero en aquellos tiempos era inquieto. Y me acerqué y bueno, de repente Cosio dice, bueno, vamos a comer, vamos a cenar. Y se miran algunos y me dice, ¿usted viene? Yo no estoy invitado. Acá no se necesita invitación. Acá viene el que tiene ganas de seguir conversando. Yo era estudiante, tenía 20 años, estaba un poquito retrasado porque había dedicado 1 año y medio a la ingeniería y no sé si para bien o para mal, la cambié por el derecho, pero fue así. Y consulté mi bolsillo a ver si tenía como para pagar. Tenía, afortunadamente. Y fui. Y ahí me tocó sentarme, estaba Vilanova, estaba Imas, estaba Linares, Cueto. Yo era estudiante. Y me sentí en un grupo que, lo digo sinceramente, esto es como la academia de Aristóteles, acá están los filósofos, los pensadores, yo tengo la posibilidad de asomarme a esto. Bueno, nunca más abandoné la ecología y nunca más abandoné a Cosio. Empecé a frecuentar los seminarios que decía Vilanova en su estudio en la calle Viamonte, las seminarios que decía Cosio a veces en su casa en la calle Posadas, acá muy cerca, Posadas en la calle Ayacucho y Junín, por ahí. No, pero no, era recallado para el lado de Ayacucho. Pero no en la esquina, estaba a mitad de cuadro, no era la esquina. 15:43, no era la esquina. En la esquina estaba un bar donde él citaba. Y a veces hacía reuniones en su casa, una mesa larga, y ahí tenía una especie de cuevita de Capitán Nemo llena de libros. Y era muy raro, muy raro. Pues yo había tenido vocación por la filosofía, había hecho buenas materias de filosofía y por el derecho, y de repente me encuentro que yo leía Sartre, la carta sobre el humanismo, y Nietzsche, Zaratustra. Y cuando entro en el derecho encuentro que hay un filósofo del derecho que habla de Sartre, no tanto de Nietzsche, pero Heidegger, y me enloquezco con esto, me apasiono con esto. Y frecuentaba Cosio en el CEPA, que era el Centro de Estudios Sociales y Políticos Argentinos, que había fundado Yáñez Cortés, con uno de sus amigos cercanos de la época, no sé qué fue de él, en el 25 de mayo. Ahí empezó a leer sus capítulos de Biología y Derecho. Y después el bar de la esquina, después se cambió al otro bar de Callao, el Libertador, que se llamaba Yaniqué. Y después un día me dice, acompáñame que tengo que buscar un departamento y estoy eligiendo el departamento porque vamos a vender, no sé qué, de qué Posadas. Y lo acompañé y estuvo en la calle Rodríguez Peña, arriba de una galería que se llama Paul Street, subimos, lo vimos. Lo conmovió, me dice, bueno, acá arriba era un duplex, que acaba, y el duplex que a veces yo participaba en reuniones de amigos, y ahora pues este cuarto adicional, cuando necesito un enfermero o una enfermera que me atienda, acá 3 cuartos, al final nunca se hizo con el estilo. Pero era muy esquizofrénico, porque las reflexiones sobre la filosofía del derecho vivas, intensas, apasionantes que yo veía, y venía Machado dentro de Brasil y lo recibía y nos lo presentaba y hablábamos con filósofos importantes del interior. ¿Cómo? Los por algo, bueno, a ese no lo conocí, pero otros lo conocí. Sí, la cara. Claro, bueno, claro. Y a pocas cuadras aquí en la Facultad de Derecho, yo cursaba filosofía de Derecho y la materia de filosofía de Derecho había sido reducida al libro La teoría pura del derecho de Kepler. No se enseñaba filosofía de Derecho, se enseñaba el libro Teoría pura del derecho. Es una tradición que dice que era falsa, perdón, del doctor Milbe, bueno, pero era el que editado de Udeva, nos decía entonces, ahora me entero que además lo que nos daban no servía, porque decían, vean de acá. Pues lo cierto, bueno, no vamos a entrar en una línea unitaria respecto a indagar, en profundizar diferencias, pero sí el desconcierto que a mí me causaba esta esquizofrenia, donde había que estudiar filosofía del derecho, se estudiaba un librito importante, muy importante, pero un libro de Kelsen, que había un filósofo que decía, es una parte de la reflexión
filosóficas que le habían puesto el nombre lógica jurídica formal, y es importante, hay que valorarlo, hay que estudiarlo, hay que repensarlo, si hay que repensar las cosas, esas cosas. Y afuera, acá a pocas cuadras estaba él, dos mundos alejados, dos mundos excluyentes. Yo debo decir con emoción y orgullo que Cosio entró físicamente a esta facultad después de 1956, en el año 71, porque yo pedí que me entregara el título. Y la reglamentación de la facultad decía, ¿vos te acordás? Decía que los profesores, los ex profesores, un alumno podía elegir un profesor o ex profesor para que dé el título. No decía que los ex profesores echados no podían. Entonces, con el apego a una interpretación estricta y literal, yo dije, yo tengo el derecho a que venga Cosio. Me confesaron que se llamó cierto revuelo. Y luego que vino Cosio y Carlos, y participó y llevó el título. Debo decir que a mí me emocionaba que ese profesor, ese maestro, pusiera en sus libros, Teoría Lógica del Derecho, el 64, el 65 está dedicado. Mi humanidad me hace leer la dedicatoria para mi joven amigo Julio Raco con toda simpatía, 1965. Junté plata, compré el libro, es la mitad del libro porque yo lo vi, para poder llevarlo y traerlo, lo separé, el libro es el doble. Carlos Cosio, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, privado de su cátedra por el gobierno militar de 1956. Eso hizo poner su Cosio en su libro de 1964. 3 años después, se había agotado el derecho al derecho judicial, su gran libro, digamos, no gran libro, libro más didáctico, conferencias que él dio para los magistrados, la segunda edición ya se había agotado, entonces a Belén Perró le pedía la nueva edición, 1967. Y él dijo, sí, pero hay que poner privado de su cátedra. Y me acuerdo de Emilio Avedero, y yo, no, pero, Emilio Perró, no, pero ¿cómo va a poner eso? Bueno, entonces que no sale. Entonces no sale. ¿Cómo no va a salir? Necesitamos que salga. Quieren que salga, hay que poner eso. 1967, Carlos Cosio, profesor de Filosofía de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, privado de su cátedra por el gobierno militar de 1956. Ese es un Carlos Cosio que a un joven que tenía vocación por la filosofía, por la política e inquieto, lo admiraba. Vino la invasión norteamericana a Santo Domingo. Y Cosio salió a predicar en contra de la invasión en el artículo de la revista Propósito, que el diputado Puig tuvo a bien recordarnos hoy, condenando la revista Propósito, y con aquella ironía tremenda, lapidaria. Los norteamericanos querían hacer un ejército interamericano para defender la democracia y la libertad en toda América. Entonces en ese artículo le preguntan a Cosio, ¿usted piensa que este ejército es bueno, es útil para defender la democracia y la libertad en América, el ejército americano? Entonces yo le voy a responder con una pregunta. ¿Usted piensa que ese ejército va a tener la capacidad operacional de invadir los Estados Unidos para hacer respetar ciertos derechos de las minorías, ¿no? ¿O no? Bueno, entonces ahí está la respuesta. ¿Para qué va a salir? ¿Para ir a dónde va a salir? Ese era el Cosio que... una faceta de la personalidad de Cosio que a mí me maravillaba, me fascinaba, me hacía acompañando. Espero tener el tiempo existencial para un día contar todo el proceso por el cual Cosio se fue. Y es cierto que volvió, pero no volvió cuando quiso, volvió cuando pudo, si no hubiera vuelto mucho antes. Volvió cuando... ¿Y cuándo pudo volver? Cuando en 1973 aquel gobierno que había surgido del 11 de marzo del 23 sacó una ley de amnistía que muchos la aplaudimos y muchos la critican y cada uno tendrá sus razones. Yo recuerdo que leí la ley de amnistía, que en fin, todas las sanciones, exclusiones políticas, quedaban anuladas y restituidos los derechos. Y dije, Carlos, esto te permite a vos volver a la cátedra. ¿Cómo? Sí, fui a la casa, vivía en San Rodríguez Peña.